La pregunta vendría a ser un recipiente donde la respuesta ingresa. Entonces, ¿qué pasa si la realidad es demasiado grande, pero tu capacidad de pregunta es demasiado pequeña? No te entra, entonces va a entrar en desborde. La vida te va a desbordar porque evidentemente tu capacidad de pregunta es demasiado limitada. Entonces, ¿qué preguntas nos hacemos todos los días? De pronto hay mucha gente que solamente piensa qué va a comer hoy, ¿no? Que si le va a alcanzar la plata para pagar tal cosa, o en fin, esas cosas que son básicas de la vida. Y nunca sale de esas preguntas básicas. Entonces, ¿qué pasa? La realidad de la vida entra en desborde, lo empieza a desbordar. Pero lo empieza a desbordar porque hay un montón de potencial que no lo está asumiendo en el receptor. Entonces, el receptor le estamos diciendo al cerebro que procesa la conciencia, ¿sí? El cerebro recibe un montón de señales, tanto de nuestra propia biología como del ambiente, de esto que llamamos el inconsciente o el consciente. Todo eso es procesado mediante este receptor. Y ese receptor, en su conciencia, en su capacidad de hablar consigo mismo, se hace preguntas muy básicas de la vida. Entonces, como la vida es mucho más que esas preguntas básicas, la vida termina desbordando los receptores. Y por eso tenemos la necesidad de enfermarnos, porque es una manera de tomar todos esos desbordes, abordarlos de una manera. Entonces, para eso nos enfermamos, para eso tenemos accidentes, porque son todas las preguntas que no nos hacemos. Pero la vida viene como respuesta, pero no tiene dónde encajarse. Entonces, en vez de no tiene dónde encajarse, nos desencaja a nosotros mismos. Y acá tenemos a toda la humanidad bastante desencajada en estos momentos por un montón de cosas que son preguntas que nunca se le ocurrieron hacerse. Fíjense que ahora, paradójicamente, este terrorismo que golpea, irrumpe en la vida de las personas, está logrando lo que nunca nada logró, que se rompieran las barreras entre los países, que todos los países se vieran afectados por esta gran amenaza, que no se la sabe por dónde abordar, que no hay manera de sentarse a negociar con nadie, que es algo que está más allá de la frontera. Entonces, esas preguntas que todos tenemos para nuestras vidas comunes y lineales, la realidad nos supera, y cada uno en su vida particular o todos juntos en nuestras vidas dentro de cada nación está viviendo un desborde, y este desborde se debe específicamente a esa muy pobrecita capacidad de pregunta que las personas en sus vidas comunes tienen. Entonces el gran desafío es ¿no? Empezar a mirar las cosas desde otra perspectiva para que nos puedan surgir nuevas preguntas, y de esta manera que estos desbordes se conviertan en nuevas versiones para nuestro receptor y nuevas potenciales para nuestras vidas, que nunca ni siquiera imaginamos ni soñamos. Sí, tan solo poder asumir que cuando nos referenciamos en el pasado, porque cuando María dice vida lineal o perspectiva lineal, la gente no entiende de qué estamos hablando. ¿Qué es una perspectiva lineal? Es algo que yo sé de antes que me sirve para después. ¿Sí? Todo lo que yo sé de antes que me sirve para después. Entonces, como yo fui chiquito y tuve una mamá y entonces me acuerdo de todas esas cosas, me va a servir para el futuro, para cuando yo tenga un hijo, todo lo que yo voy a aprender en la escuela me va a servir para cuando sea grande hacer tal cosa. O sea, esto es lo lineal. Una información que me viene del pasado y que me va a servir para algo en el futuro. ¿Sí? Esto son los conceptos lineales. Por ejemplo, como
pasé por al lado de una estufa y me quemé, entonces después, cada vez que paso por la estufa, voy a pasar un poquito más lejos, ¿no? Algo que me pasó antes y que me sirve para que yo después tenga un determinado comportamiento. Esto sería lineal. Tiene que haber un orden entre pasado, presente y futuro. El tema es que esta es solamente una perspectiva. Quizás para muchas personas sea la única perspectiva que conocen. La que viene de atrás y va para adelante. Que todas las cosas ocurrieron en algún momento, nos afectan en el presente y nos determinan en el futuro. ¿Sí? Por ejemplo, cuando vamos a generar una nación, una patria, entonces hay un pasado, bueno, porque surgió por la lucha de este con este y entonces se rebelaron y fundaron esta nación. Esa nación va a estar fundada sobre la base de un trauma, de un conflicto de territorio. Evidentemente que este trauma y este conflicto por el territorio va a imbuir todo el futuro de puras disputas, porque obviamente se está referenciando el pasado y ese pasado es una semilla que lo único que hace en el futuro es estar siempre mirando para atrás. O sea, siempre defendiéndose de algo que lo está atacando. Esto que pensamos que es la única manera de ver las cosas, bueno, pues no es así. Este es solamente una percepción ilusoria de nuestra conciencia lineal, ¿sí? La conciencia lineal viene de otra conciencia que no es consciente, pero que también está dentro de nosotros, y ese inconsciente ya no es lineal. Ese inconsciente ya no es lineal. ¿Y cómo podés saber qué es ese inconsciente que no es lineal? Hace que todas las cosas ocurran en un tiempo presente, ¿sí? Entonces, si alguien te lastimó en el pasado, cualquier cosita que te pase te va a hacer vivir como en el instante presente ese daño que tuviste antes, ¿sí? Es como que hay una fuerza muy grande, muy grande, muy grande, que te hace ver que eso que pasó antes está pasando ahora, ¿sí? Y entonces el trauma viene de asociar lo que está pasando ahora con lo que pasó antes. Entonces siempre está pasando el conflicto. Entonces, si nuestra vida lineal se basa en la supervivencia, porque bueno, sale la primera célula, la primera ameba con vida en nuestro planeta, y entonces ya lo único que se está planteando es cómo va a sobrevivir. Entonces, sin embargo, nosotros hoy día, que de pronto tenemos una vida que ya no nos tenemos que hacer las mismas preguntas que la ameba en su momento, sin embargo, seguimos haciéndonos las mismas preguntas que esa ameba, inconscientemente. O sea, hay un aspecto nuestro que no estamos teniendo en cuenta que nos revive el pasado como si fuera presente. Entonces, si nuestra identidad está referenciada a defendernos de algo que nos hizo daño en alguna vez, entonces eso estamos autocondenándonos a que siempre va a estar ese daño dañándonos en cada instante presente. Entonces, la ilusión de la percepción es que me tengo que defender y que me tengo que cuidar y que me tengo que... En fin, pero eso es toda una gran alucinación que es muy difícil de salir de allí y de eso no quepa ninguna duda. Pero ¿qué pasa? Ahora hemos descubierto que sí se puede salir de allí, ¿sí? Y esto es muy difícil de explicarle a alguien que vive dentro de esa especie de pecera. Pero esto es lo que estamos viendo. Estamos viendo que justamente aquello que a la humanidad le representa un trauma, estamos encontrando en ello una redefinición desde el propio inconsciente. Entonces, al redefinir el inconsciente de una manera lógica y abstracta, todo nuestro receptor va a empezar a tomar otra perspectiva. Y entonces, en cada desafío de la vida que otro lo ve como una tortura, lo va a ver como una expansión, ¿sí? No porque quiere que eso se repita, justamente lo que está haciendo es evitar que se repita, porque lo está viendo. Las cosas solamente se repiten por una sola razón, no han sido vistas. No han sido vistas.
sino que repetimos la vista del pasado, pero no tienen una vista online al tiempo de hoy, ¿sí? Porque si no, si estamos en esta percepción online donde el inconsciente y el consciente están funcionando juntos, cada instante es un nuevo instante. No es un instante repetido del pasado. No es esa ameba que quiere sobrevivir o esa nación que se fundó a raíz de un conflicto de territorio. El conflicto de territorio va a asignar a esa identidad nacional por siempre, hasta que no se redefina que el tiempo presente informe al pasado y que el pasado informe al presente. Eso es fundamental, fundamental. No se salen de los conflictos si hay referencia al pasado. Porque el inconsciente va a hacer que se repitan los instantes de trauma, una y otra vez, una y otra vez. Porque los que entramos en resonancia con la ley empezamos a salir de los conflictos. Ya los conflictos no nos impactan, no nos pegan, nuestra química biológica funciona de una manera diferente al resto de la gente. Y las cosas que te pasaban de manera repetitiva, ahora no. Ahora no. Cada cosa que pasa la ves y se disuelve. Cada cosa que pasa la ves y se disuelve. Cada cosa que pasa la ves y se disuelve. Entonces, nuestros receptores están operando a la inversa que los receptores del resto del mundo. ¿Sí? Hemos aprendido a hacer esto. Personas comunes como vos, como yo, como todos los que estamos acá y todos los que están del otro lado también. Hemos descubierto la manera de hacer que el receptor funcione en contraria, ¿sí? Que el tiempo presente redefine el pasado, se redefine la pregunta y el punto de encaje cambia. Entonces, se disuelve el trauma. La disolución del trauma es la gran novedad que viene a partir de ahora para el mundo, ¿sí? Tenemos otra manera que no es violenta de abordar una bisagra para el receptor. Y esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia que les invitamos a compartir. Programa tras programa, o quizás una persona que hable de una manera más accesible que otra, pero ver simplemente lo que está ocurriendo ahora. Bueno, en nuestro país es muy evidente este gran cambio que viene, no es un cambio de un sector político que se va y un sector político que viene, es un cambio de lógica en la mismísima política. O sea, es despegar a plano 4 de plano 7, que significa despegar a la identidad particular del instante universal, del plano 7. Entonces, ya no me creo el dueño del mundo, sino que justamente soy parte y me abro a una coherencia en la existencia de todo el mundo, con todo el mundo. Lógica global convergente. Si tan solo comprendiéramos que cada vez que nosotros nos referenciamos en una nación, en la nación que sea, y que esa nación ha nacido generalmente en base a luchas, ¿sí? O sea, es un nacimiento muy desgraciado, porque nace en base a luchas. Entonces, hemos todos de redefinir nuestras naciones, porque si no, el futuro lo único que informa es lucha. O sea, ese instante presente se repite y se repite y se repite. Y nos la pasamos luchando. Entonces, estamos separados, cada nación está separada, como cada familia está separada, porque siente que la otra es una amenaza. Percibe que la otra es una amenaza. Entonces, esta cuestión de percibir al otro como una amenaza, ¿de dónde viene? Viene de esta cuestión de validar a los observadores o los marcadores que llamamos de supervivencia, comparación, competencia. O sea, estos grandes descubrimientos que ha hecho el señor Hammer, estos grandes descubrimientos son patrimonio para toda la humanidad. O sea, porque nos indica cuál es la puerta de entrada a los conflictos y la manera que
nos indica cómo entramos a los conflictos, es la misma manera de salir de ellos. O sea, estos dos aportes tan grandes de Garnier y Hammer combinados realmente nos dejan en un instante presente muy puro y muy limpio, donde podemos redefinir el pasado, donde si tenemos cualquier nación y redefinir lo que significa ahora a través de los que son los códigos telefónicos y todo esto, lo que estamos descubriendo es cómo funciona nuestro inconsciente. O sea, no podemos, obviamente, acceder al inconsciente en contenidos, es imposible porque la velocidad de nuestra conciencia es menor a la velocidad del inconsciente, por lo tanto, nos da respuestas para lo que nosotros todavía no tenemos preguntas. Entonces, ¿cómo es? El abordaje del inconsciente es un abordaje lógico. Entonces, nos podemos conectar con el inconsciente, tanto personal como global, de una manera lógica, ¿sí? Y eso hace que todo se reacomode y se reestructure diferente en nuestro inconsciente, particular y colectivo, porque en el inconsciente no hay vida particular. No hay vida particular, está todo conectado con absolutamente todo. Entonces, ¿por qué seguir referenciándonos con mi parte de mi margen del río si el río tiene dos lados? ¿Por qué seguir referenciándome con mi nación si el resto de las naciones estamos juntas en un mismo globo? O sea, no tiene ningún sentido seguir defendiendo la identidad particular, porque es un absurdo, es la lucha de todos contra todos. No hablamos tanto de la lucha contra el cáncer. Defender la identidad particular es cáncer. Es cáncer. ¿Qué tal si encontramos la conectividad entre cada una de esas partes? Y empezamos a ver por qué son diferentes, para qué son diferentes, qué propósito tiene que sean diferentes. ¿Sí? Y cómo funcionan conmigo y yo cómo funciono con ellas. O sea, nada que ver. Las naciones se van a volver totalmente convergentes cuando los humanos que portan esas nacionalidades comprendan que no se tienen que referenciar en cómo nacieron esas naciones, porque todas han nacido del conflicto, son hijas del conflicto. Pero pasa que lo leemos como victoria, leemos a los conflictos como victorias particulares, como si gano yo y pierde el otro. O sea que cada vez que una buena noticia para mí tiene que ser una mala noticia para el otro. O sea, si esa lógica domina tu vida, no te extrañes que haya terroristas. No te extrañes, porque es natural, es una respuesta del inconsciente de la brutalidad de sentirnos divididos, la brutalidad de sentirnos diferentes o orgullosos de una nación que se genera a la fuerza de someter a otra. O sea, y encima hacemos los actos en la escuela de los chicos para recordar la batalla de tal. Pero es una ridiculez. ¿De qué nos estamos quejando? ¿De qué educación estamos hablando? O sea, somos las personas comunes, las únicas que podemos hacer ese cambio. No los gobiernos, no los educadores, no los dioses, no las religiones, las personas comunes, empezando a abordarnos con una coherencia funcional. El terrorismo viene a mostrar los errores, crasos errores que tenemos en las perspectivas particulares. Ahora, no necesitamos aprender con violencia, cuando podemos aprender con tonterías. ¿Sí? Si vos aprendés en tu vida a leer la lógica inconsciente a través de las tonterías que te pasan en tu cotidiano, nunca te van a pasar cosas graves, porque las estás anticipando a través de las tonterías. O sea, las cosas graves pasan porque el inconsciente se encuentra con que no le das pelota. No le das pelota porque estás ocupado defendiendo tu postura.
tirá tu postura a la mierda, porque no sirve. Tu postura es la que te trae las dificultades. Y las dificultades vienen a resolverte, no a que vos las resuelvas, vienen a resolverte. Otra cosa que se corregiría es esta cuestión de pobres y de ricos. Simplemente es quien puede ver el potencial y quien no puede verlo, ¿sí? Porque una persona pobre no es pobre porque sí, hay algo en su percepción que lo hace tomar esa posición. Y hay algo en el rico, que hay algo en su percepción que le hace ver las cosas cuando todavía las cosas no son, anticiparse a la realidad, ¿sí? Lo anticipa y lo plasma, y entonces el otro, que es más corto en su velocidad de percepción, obviamente no llega a ver eso. Si nosotros comprendemos la lógica de la velocidad de percepción, el dilema de los ricos y los pobres se terminó. Se terminó. No hay más esta situación. Si vemos desde la física, las ideologías van a caer. Van a caer porque hay una razón fisiológica en el receptor para que un potencial te opere de una manera o te opere de otra. Cuando vos ves esa lógica, el obstáculo se diluye por completo. El obstáculo se diluye, el conflicto se diluye. ¿Y qué aparece cuando aparece eso? Te aparece otro potencial en tu receptor. Es lo que existe antes de la existencia, que tampoco, o sea, la contrariedad viene de nuestro receptor, que es existencial, o sea, existe, nuestro receptor existe, pero tenemos que asumir algo que no existe dentro de algo que existe. De la misma manera que tenemos que asumir un factor inconsciente dentro de nuestra conciencia. De hecho, cuando decimos inconsciente, es dentro del consciente. O sea, significa que hay algo dentro del consciente que simplemente yo no lo percibo. La misma cosa, es lo mismo. La no existencia está dentro de la existencia y está jugando un papel de observación, ¿sí? Cuando nosotros podemos vincular y asumir este espacio de que no existe dentro de la existencia, le permitimos a la existencia cambiar de lógica, ¿sí? Porque si no hacemos esto, la existencia se vuelve una reiteración de lo mismo. Una reiteración de la supervivencia, una reiteración del conflicto, una reiteración. Cuando este inconsciente no es asimilado, no es absorbido por la conciencia y no hay una nueva versión para desarrollarse, o sea, un rediseño de ese plano 4, un rediseño lógico del potencial, entonces vamos a seguir reiterando lo mismo, el mismo diseño que hay. Y si ese diseño tenía que ver con el conflicto se reaviva, y por eso tenemos este famoso muro que por miles de años y de vuelta el muro para protegernos de y para lamentarnos de, y porque bueno, o sea, todo este conflicto, toda esta base de conflicto, esta base lógica de conflicto, está informando el inconsciente al consciente en una lógica de conflicto. Entonces, lo que va a hacer el consciente es reiterar de nuevo el conflicto, como si fuera la primera vez, pero la verdad es que está haciendo siempre lo mismo. Entonces, la manera que estamos encontrando de vincular a eso que no existe con nuestra existencia es que lo que no existe ya está aburrido de ver siempre lo mismo en la existencia, ¿sí? Ese observador que no existe está aburridísimo de que pase siempre lo mismo dentro de la existencia. Entonces, ¿qué hace? Irrumpe, se filtra queriendo romper ese modelo. Entonces, obviamente, cuando el receptor es tomado por ese vacío, por ese inconsciente, por esa filtración, pero en sus parámetros conscientes está totalmente linealizado, totalmente acotado, totalmente restringido en el conflicto, esta diferencia de lógicas se vuelve violencia,
¿sí? Y por eso son conflictos que no se pueden abordar desde la conciencia, sino desde la inconsciencia. Porque exceden el modelo global que tenemos. O sea, hay algo en la no existencia que quiere romper con este modelo repetitivo y de reiteración del conflicto del pasado. Entonces las cosas son muy sencillas. Simplemente asumir que hay algo dentro de mi vida que yo no manejo, ¿sí? Cuando yo asumo que en mi vida no la tengo toda clara, o sea que hay un montón de cosas que se escapan a lo que yo percibo, estoy empezando a ubicarme en la palmera, ¿sí? Porque si no, la identidad quiere estar bajo el control de todas las cosas que pasan. Y las cosas que no se ajustan a su diseño, las quiere hacer calzar por la fuerza, ¿sí? Ese por la fuerza, eso que se te escapa a tu control, esa cosa que no comprendes, todo eso es un potencial que excede tu modelo, ¿sí? Y que sencillamente, si lo tomás de ese modo, en vez de querer ajustar bajo tus criterios, es invertir las cosas. En vez de que las realidades te golpeen, asumir que esos golpes en realidad son mensajes que simplemente no los podés decodificar. Entonces, el emisor de esos golpes, ¿sí?, tiene un inconsciente y es ahí donde hay que dirigirse, ¿sí? Es no a la persona que es el portador de esa violencia o al portador de ese desastre, porque el otro también es otro igual que vos, simplemente que lo está abordando una velocidad mayor, que probablemente no solamente exceda tu diseño, sino también excede el diseño del otro. Entonces, si excede el diseño, excede la identidad, no puede dar cuenta de lo que hace. Lo hace y no puede dar cuenta de lo que está haciendo, porque lo opera inconscientemente, ¿sí? Aunque nosotros queramos defenestrar y crucificar y darle cadena perpetua a un violador compulsivo, o sea, hay algo que el tipo no puede frenar. No es que lo elige ay, bueno, me levanto y a la mañana, ay, voy a ser violador, hoy voy a ser, y empieza a planificarse. No, no es así. Es algo que lo aborda desde un inconsciente muy, muy, que le pega muy fuerte en su biología y no tiene otra salida que salir. Sale eso porque lo desbordó su identidad y se manifestó. Entonces, esta es la parte que tenemos que ver. No es la persona, hay algo más allá de la persona que lo toma y se expresa, ¿sí? Entonces, hay un emisor más allá de la identidad, que a través de las cosas que existen simplemente se está comunicando. Entonces, sencillamente es tomar eso que para mí puede ser catastrófico, porque para mí puede ser doloroso, incomprensible, desmesurado, violento, lo que sea. Pero si me quedo con eso, lo único que voy a hacer es traumatizar mi vida y generar en el futuro lo mismo con mayor intensidad, ¿sí? Porque hay algo que se está queriendo expresar y mi receptor lo rechaza. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué voy a lograr? Que eso que yo rechazo se incremente en su violencia, en su crueldad, se exacerbe. Porque esa violencia tiene un emisor. Y por favor tengan en cuenta que no es ninguna identidad que exista, ¿sí? Ninguna, es a través de las identidades que existen. Pero no es de ninguna, no parte, nadie se te podría sentar a explicártelo. Porque si se siente a explicártelo, no necesita ponerse violento, ¿sí? No necesita crueldad. Quizás yo soy cruel, pero de una manera mucho más amena. Estoy asumiendo que todas las cosas que ocurren y que me molestan están trayéndome un mensaje que yo no puedo comprender, ¿sí? Entonces, vinculo con ese emisor para decir, ok, me abro a ver lo que no veo, a entender lo que no entiendo, a percibir lo que no percibo. Entonces es una apertura del receptor
¿qué aconsejamos hacerla en la noche? Porque en el día maneja nuestra conciencia diurna lenta, ¿sí? En la noche maneja nuestra inconsciencia veloz. Entonces hay un pasaje de observadores lentos a observadores veloces en el instante que te estás durmiendo. Entonces, en el instante que te vas a dormir, renuncio a la manera que yo comprendo de ver las cosas porque me abro a percibir lo que no percibo, me abro a comprender lo que no comprendo, me abro a captar aquello que no capto. Y de esta manera, con esta comanda, con este permiso que le estamos dando al receptor, el receptor se va a nutrir en una no existencia y va a sincronizar el mensaje horroroso de una manera totalmente diferente. Y esto va a modificar mi percepción en la conciencia. Y de esta manera ya no va a ser necesaria la violencia ni la crueldad externa, porque lo estoy tomando desde antes de que ocurra. Me estoy anticipando, ¿sí? No me voy a anticipar cuando yo me estoy conectando con mi vida lineal, con mi diseño lineal. Ahí no me voy a estar anticipando. Ahí ese inconsciente me va a irrumpir en mi vida con una muerte trágica, con una enfermedad terrible, con un montón de cosas de ese tipo. Porque obviamente estoy ocupado en insistir que la vida es lo que me enseñó mi mamá, mi papá o mis antecesores maestros o políticos o religiosos o lo que sea. Pero estoy dentro de un diseño, ¿sí? Tengo que ir más allá de mi diseño para poder entrar en el negativo de mi diseño. El negativo de mi diseño es antes de que mi diseño exista, antes de que mi identidad exista. Entonces, en ese lugar de no existencia se resuelven las cosas porque no puede haber conflicto allí. No puede haber conflicto allí. Y lo que se está esperando que terminemos con el desarrollo del conflicto aquí. Una vez que hemos dicho como humanidad, bueno, basta, ya está. De desarrollo de conflicto ya he tenido mucho. Y ha tenido mucho toda mi familia, toda esta nación y todas las otras naciones. Ya hemos tenido mucho de que la vida se trata del desarrollo del conflicto. Ahora queremos saber de qué se trata la vida en la torsión de todos los conflictos, tan globales como personales. Quiero saber de qué se trata porque no lo sé, porque excede mi diseño, porque nadie me lo enseñó, porque no viene del pasado, porque nunca en el pasado ocurrió algo así. Los problemas se resolvían a los sopapos. A los sopapos. Entonces no podemos tomar referencia al pasado, porque no podemos resolver los problemas a los sopapos o seguir con esas dinámicas. Hoy día tenemos un arsenal de armas nucleares, bacteriológicas y demás, o sea que ahora ya no es un sopapo. Ahora el mal humor de un buen señor lleno de poder termina con el mundo entero. Entonces evidentemente que no podemos seguir con la lógica de los sopapos, porque no vamos a defender nuestro territorio con el arco y la flecha, porque ya el arco y la flecha no está. Entonces evidentemente necesitamos recurrir a otras herramientas para resolver las cosas antes de que las cosas existan.